Hay realmente cifras alarmantes sobre este tema de la automedicación y por eso queremos como tema introductorio charlar con el doctor Santiago Sanfilippo, que está con nosotros, que ha venido especialmente desde la ciudad de Gualeguay, desde el CENER, como siempre. Realmente lo de Ricardo Ford ha sido como un detonante, pero es una constante con la que los médicos conviven. Hay gente que ante un dolor de cabeza toma cualquier cosa y aunque sea crónico lo sigue tomando, ¿no? Sí, la automedicación se considera un riesgo bastante importante. El 15% aproximadamente de los medicamentos que se expenden son automedicados. Y más del 50% de la gente alguna vez se ha automedicado, digamos. Es importantísimo el déficit que produce. Y fundamentalmente se automedican con antibióticos, con antiinflamatorios y analgésicos. Esas son las tres drogas fundamentales, los tres productos fundamentales a los cuales recurre la gente como automedicación. Y es curioso, pero el paciente que se automedica, cuando ya un medicamento no le da resultado, empieza a probar uno más fuerte, sin consultar tampoco. Exactamente, por ejemplo, esto ocurre muy frecuentemente con los dolores de cabeza. Sí. Se comienza con un paracetamol o con ibuprofeno, se sigue con un diclofenac y luego se termina con ergotaminas y demás que alteran notablemente el funcionamiento de varios órganos. Por eso, digamos que es bastante traicionera este tipo de medicación. ¿Y hay algún tipo de droga de estos medicamentos que no sea peligrosa, que no tenga complicaciones? No, hay drogas que son menos peligrosas que otras. Por ejemplo, dentro del grupo de los analgésicos, digamos que el paracetamol, que es aquel que se utiliza más en los chicos, es el menos peligroso, el menos dañino, el que menos efectos colaterales o adversos produce. Pero no todos dejan de ser peligrosos porque uno puede ser incluso alérgico al paracetamol y tener una reacción alérgica a esto, ¿no es cierto? Porque leí que, por ejemplo, en el caso de Ford, la úlcera se le había provocado, entre otras cosas, la aspirina, el consumo excesivo de aspirina. Exactamente. Y hay personas que tienen los factores de coagulación alterados y eso a veces con una baja dosis de aspirina pueden llegar a producir algún trastorno en la coagulación y por lo tanto hemorragia. En el caso de Ford se habla de que incluso ha recurrido a varios analgésicos derivados de la oxicodina o derivado de la morfina, por ejemplo, que se potencian entre ellos, que no se pueden tomar juntos y que muchísimas veces producen un gran aumento de la presión arterial y esto inclusive induce a la producción de una hemorragia, en este caso intestinal, como la que tuvo aparentemente el señor Ford. Doctor, y en el caso de dolores de cabeza, ¿cuándo una persona tiene que consultar al médico? Porque los dolores de cabeza uno cree que son pasajeros y que no significan nada. Digamos, uno puede tener dolores de cabeza por diferentes causas, o por tensión, o por fiebre, por ejemplo, eso es normal, o por un tipo de reacción alérgica, o tener un dolor de cabeza de vez en cuando que no sea un dolor intenso, que no se acompañe de síntomas como náuseas, vómitos, donde no le moleste la luz. Digamos que es un dolor de cabeza simple. Pero si ese dolor de cabeza se repite, se vuelve continuo, se agrava, hace que uno se despierte por la noche con ese dolor, o cambia, por ejemplo, un día es en una parte de la cabeza, a la otra es en otra parte de la cabeza. Digamos, eso hay que consultar sí o sí con el médico para poder ver, primero, el diagnóstico y segundo, la medicación. No se puede medicar, por ejemplo, un dolor de cabeza si no tiene hecho el diagnóstico de qué tipo de dolor es, porque el tratamiento varía. Según el dolor. Cambiando de tema, después en todo caso lo ampliamos un poco más, pero se ha hablado mucho en los últimos tiempos de lo que es el resveratrol, que es una droga que dicen que es revolucionaria. Se está utilizando mucho, aparentemente con buen resultado. Yo recuerdo siempre lo que decía el doctor Favaloro con respecto a tomar medio vaso de vino tinto con las comidas, porque eso, digamos que licuaba la sangre y producía una mejor en la circulación. Esto evidentemente sí es verdad, aparentemente hay una sustancia que depende o que se encuentra en la uva tinto que produce este tipo de acciones. Investigaciones que se han hecho en los últimos años han descubierto una droga, que es el resveratrol en este caso, que actúa casi similar a esta sustancia del vino tinto, ya que produce la estimulación de un gen que se encuentra en el organismo y que es un neuroprotector. Este gen también está relacionado con una protección que se produce cuando hay disminución del consumo de calorías. Por ejemplo, un animal o una persona que por algún motivo disminuye la ingesta de calorías, comienza a elaborar una sustancia que actúa como protectora. En este caso, esta sustancia sería estimulada por esta droga, el resveratrol, y produciría una serie de beneficios. Beneficios que no solo se limitan al envejecimiento,
aparentemente retrasa el envejecimiento, porque en los animales se ha visto que aquellos animales que están disminuidos en calorías viven un 40% más que aquellos que son alimentados normalmente. Y esta droga produciría un efecto parecido. Actuaría sobre los músculos, produciendo un mayor rendimiento muscular. Actúa sobre el páncreas, produciendo una mejora en la actividad de la insulina y por lo tanto actúa bien sobre los diabéticos, produce disminución del colesterol, aumenta el rendimiento neuronal. Digamos que tiene una serie de funciones que aparentemente sí son muy beneficiosas para el organismo. He visto que se promociona mucho en distintos lugares, pero lo que me llamó la atención también es saber que aquí en Entre Ríos se produce la droga también. Sí, acá hay laboratorio que produce este tipo de drogas. Qué bárbaro, eso es muy impresionante. Sí. Porque indudablemente habla también de la posición de la producción farmacéutica de la provincia, ¿no? Exactamente. También hay muchísimas drogas que se están produciendo, algunos que son de venta libre, otros que son de venta bajo receta, pero que se están produciendo por laboratorios que están acá, incluso en la ciudad de Paraná, y tiene muchísimas. ¿Qué laboratorio lo hace aquí al resveratrol? PGN. PGN. Ajá. Doctor, nos vemos la próxima semana, en el próximo encuentro en realidad. El doctor Santiago Sanfilippo con nosotros desde la ciudad de Gualeguay, desde el CENER, para charlar de todos los temas que nos interesan.